Dios les bendiga, estimados estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de historia. Objetivo de la clase del día de hoy que hemos visto durante el transcurso de esta unidad, analizar y diferenciar la historia real de la construcción cultural, historiográfica, producto de la investigación basada en fuentes, enfoques y condicionantes materiales y simbólicos. Destreza que desarrollaremos durante esta clase. Contrastar los conceptos de historia e historiografía con el fin de diferenciar la realidad de la construcción intelectual. Rápidamente, recordemos lo que es la historia y la historiografía. La historia es el suceso, los hechos, el conjunto de acontecimientos del pasado, mientras que la historiografía es la explicación de cada uno de estos hechos por medio de la acumulación de textos que los historiadores han elaborado. Ahora, nos sumergimos a la historiología o también llamada teoría de la historia. Es el conjunto de explicaciones de los métodos de las teorías sobre el cómo y el por qué se han dado los hechos. Y qué tendencias, ¿verdad?, tienen determinados lugares o no. Es decir, el estudio en la estructura, leyes y condiciones de la realidad histórica. Características que posee la historiología o teoría de la historia. En sí, es el estudio de elementos que caracterizan a la historia como una disciplina. El objeto del conocimiento, la ubicación, ¿verdad?, del panorama de la ciencia. Recuerda que la historia tiene ciencias auxiliares. La relación que está entre el objeto y el sujeto en el momento de ir, ¿verdad?, a la investigación de campo, lo material y las civilizaciones. Los procedimientos y métodos que se van a utilizar para llegar, ¿verdad?, a afianzar el análisis de la información y las categorías en las cuales vamos a dividir la historia y cada uno de sus desarrollos. Filosofía de la historia. Para conocer la filosofía de la historia tenemos que conocer el concepto de filosofía. Sabemos que es la reflexión, ¿verdad?, sobre problemas. La ciencia, ¿verdad?, en la cual es muy antigua, recuérdense los filósofos, los pensadores, como Aristóteles, ¿verdad? Ellos siempre estaban en la constante razón. La filosofía siempre tiene la razón del porqué. Ahora, si la vamos a juntar con la historia, la anexamos, ¿qué es la filosofía de la historia? Entonces, es la especulación de acontecer, la reflexión, ¿verdad?, la indagación del por qué sucedieron estos hechos en el pasado. Es decir, el traerlos a la actualidad por medio de su significado. Es decir, el porqué de las cosas que acontecieron. Apliquemos lo aprendido. Recordemos rápidamente qué es la filosofía de la historia. Decíamos que es la parte reflexiva, todo del porqué, lo que le da sentido a la historia, el devenir de la historia, es decir, su totalidad. ¿Cómo también se le conoce la teoría de la historia? Historiología. Dos características de la teoría de la historia: objeto del conocimiento y la relación del objeto y el sujeto. También podemos nombrar el procedimiento y a los métodos que se van a incluir aquí. Les dejo la tarea en la guía del estudiante. Recuerda que tenemos una evaluación a las vísperas, que puedan repasar todo lo que hemos transcurrido durante este tiempo, desde la historia hasta ahora la historiología. Dios me les bendiga, Dios me los guarde y hasta la próxima.